En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo en la Cumbre Televisión. Bueno, hay diversidad de temas, pero aquí en la compañía de Carlos Pinilla Castellanos, sociólogo, profesor universitario, secretario de Educación de Santander, y con una gran experiencia también en el ámbito de la administración pública. Con Carlos hemos realizado ya varios programas, que recordemos, un programa sobre lo que significa la peña, fiesta y nación, muy importante. Un segundo programa hablamos de la historia del bocadillo en Moniquirá, un tema muy importante teniendo en cuenta que esta región, con la provincia de Vélez, la provincia de Ricaurte, son netamente bocadilleras por su industria casi única que existe en la región. También hablamos de lo que se conoce aquí en Moniquirá como la moniquirañedad, es decir, Francisco de Paula Santander, un 26 de marzo de 1825, decretó para varios pueblos del país la constitución de villas republicanas, y Moniquirá es Villa Republicana de Moniquirá. Con estos programas y esta presentación, el saludo que le estamos presentando a Carlos Pinilla Castellano. Gracias, Juvenal, muy amable por su invitación. Sí, ya son como varias las conversaciones que hemos tenido para los programas de la Asociación La Cumbre, fundamentalmente sobre cosas económicas. Me acuerdo de uno que hicimos sobre la política turística, me acuerdo también lo que hicimos sobre cultura e identidad nacional. En fin, son varios los programas que hemos hecho, y quiero agradecerle la invitación que ha hecho en el día de hoy para conversar sobre otro tema bien importante según me lo ha planteado, pero que sea usted el que anuncie de qué se trata la conversación del día de hoy. Por supuesto. Bueno, estamos en una coyuntura electoral. Una coyuntura es un momento, digamos, en el tiempo que se da en una región, en un municipio, en un país, que destaca aspectos, pues, de algún ámbito, una temática, y en este caso la temática que está recorriendo el pueblo colombiano son precisamente las elecciones para un nuevo presidente de la República. Y queremos hacer mención, como para introducir un tema que lo vamos a ir desarrollando poco a poco, es que, bueno, se viaja del país, se viaja a otra región, se conocen diversidad de experiencias en este campo precisamente de las elecciones. Sabemos que en estos días anteriores, en estos meses, han ocurrido elecciones en Irán, han ocurrido elecciones en Paraguay, ahorita se anuncian unas elecciones en México, unas elecciones en Venezuela también van a ocurrir. En España, en la región catalana, se acaba de elegir por fin el presidente, después de un debate muy intenso que se da allí en España, y Carlos ha venido estando al tanto de estas situaciones. Una pregunta de entrada, Carlos.
Al llegar nuevamente a su territorio, a Moniquirá, ¿qué encuentra en esta coyuntura? ¿Qué ambiente, digamos, en el ámbito político lo sorprende o ve como que eso ha ocurrido por siempre o hay cosas nuevas en esta coyuntura electoral? Gracias, Juan. Sí, recientemente con ocasión de viajar a visitar la familia, fundamentalmente el nieto, estábamos con mi esposa, buena parte del tiempo estuvimos en Cataluña, y allá se vive una discusión fundamental. Los catalanes quieren construir una república, un estado autónomo, independiente de España. Esto no es un cuento nuevo, es una discusión vieja. Me acuerdo que yo le contaba en una de las audiciones, de las entrevistas, de las charlas anteriores, por qué España no era una nación según mi criterio. Nunca lo ha logrado construir, porque son como sumas diferentes de nacionalidades. Están los andaluces, están los gallegos, que tienen una serie de particularismos bien importantes, están los vascos, que tienen un idioma que es único en el mundo, están los catalanes, están los valencianos. Es decir, hay diferentes grupos sociales, pero los catalanes han manejado, mientras que los vascos siguen peleándose su autonomía, siguen peleándose para algunos sectores de la población su independencia. Los catalanes y allí hubo presencia de violencia para alcanzar esa independencia a través de una organización político-militar que pregonaba la violencia, que era ETA, que recientemente se ha desmovilizado y acabado de una vez por todas, motu propio, por voluntad. El gobierno no negoció con ellos. Los catalanes han tenido como otra actitud, y la actitud de los catalanes parte de un elemento fundamental que haría falta en esta sociedad, no solamente en la moniquireña, sino en la colombiana, que es el problema de la cultura política. Los catalanes, hasta el último de los catalanes, tienen una opinión, tienen criterio, lo discuten, conocen la historia, y hay unos que son catalanes autonomistas, queremos más autonomía. Hay otros catalanes que son independentistas, son otros. Hay otros catalanes que son españolistas, integradores, ¿sí? Y hay otros catalanes vinculados a otros partidos políticos que actúan en Cataluña, por ejemplo, Ciudadanos, o Podemos en Común, o el Partido Socialista Obrero Español, o el Partido Popular. Es decir, todos tienen presencia en Cataluña, y los independentistas se unifican alrededor de dos movimientos básicos, el uno de izquierda, que es Esquerra Republicana, y el otro de derechas, el PDeCAT. Y entonces, pero me sorprende es la actitud, el conocimiento, la lectura, las manifestaciones, el enfrentamiento entre la gente de la forma más civilizada del mundo. Algún día, estando allá, fui a una manifestación. La policía dijo que fueron 500.000 personas. Es una manifestación de 500.000, son 500.000. Ellos, los organizadores, dijeron que eran entre 750.000 y 800.000. Yo no sé cuántas serían contar. Solo que atravesar una calle fue un lío marca mayor, porque eran mucha gente desde Colón, al finalizar la Rambla, hasta Plaza España, que son muchas cuadras y muchas llenas de gente. Y llego aquí y encuentro un poco como que la vinculación de la gente a la discusión intelectual es poca. Es decir, la gente aquí se agrede y le dice, usted es delincuente, no, más delincuente usted. Eso no es una discusión civilizada, ¿sí? ¿Cuál es el planteamiento respecto a la economía? ¿Cuál es el planteamiento respecto a la descentralización, a la autonomía regional, a los planes de ordenamiento territorial, al manejo de la economía? ¿Qué se piensa sobre la política de educación o la integración de las mujeres a la vida social o la integración de los campesinos? Es decir, uno encuentra que algunas discusiones se dan entre los políticos de arriba, pero el común de la gente poco discute de eso. Es decir, veía esta semana, hace 2 o 3 días en la revista Semana, que dijeron, mire, esto es lo que plantea Petro, esto es lo que plantea Duque, esto es lo que plantea Vargas Lleras, esto es lo que plantea Fajardo, ¿sí? Esto es lo que plantea un pastor, y como que hay diferentes
esto es lo que plantea De la Calle respecto a la paz y al mantenimiento de los acuerdos, ¿sí? Hay como, entre ellos hay algunas opiniones, pero me parece que esas opiniones no trascienden a la gente por falta de educación. Es decir, una de las cosas que me sorprende es que realmente la discusión política a nivel de base no se da, y pienso que no se da porque el nivel de formación política de la gente de base es muy poca, muy baja. Bueno, eso nos da pie pues para introducir uno de los temas que queremos desarrollar en este diálogo La Cumbre Televisión, simplemente para hacer como algún complemento. ¿Qué diferencias hay entre la Europa y la América, ¿no? Pues no nos llevan sino 500 años, digamos, del descubrimiento, ¿no? Y esas manifestaciones porque son producto precisamente de una cultura ciudadana y política que va en marcha, ¿no? Acá en Colombia, que uno sepa, máximo la Plaza de Bolívar de Bogotá se llena con 50.000 personas, ¿no? A veces nos anuncian por los medios de que cada uno de los candidatos pues lleva mucha gente y nos hacen creer que es verdad, pero los datos no logran superar, digamos, esas cuantías que vemos en otros países, ¿no, Carlos? Sí, solo quería agregar algo antes de que vayamos a un corte, porque me parece que era lo que me habían anunciado, que iban a hacer un pequeño corte. Es que esas manifestaciones allá, ellos han hablado de manifestaciones de 2 millones de personas, y en la cabeza de uno, 2 millones de personas, sí, y uno cuando van le dicen, fue por toda la diagonal, desde aquí hasta tal parte, uno dice, no, imposible no, lo han hecho, pero además con un agravante, que a nadie le han dado transporte, ni le han dado sándwich, ni le han dado almuerzo, ni han pagado los buses, y menos, no quiero ofender a ningún sector, no han llevado al cantante Arriaga, ni a Silvestre Dagón, ni a los trovadores de no sé dónde, ninguno han llevado ninguna cosa. La gente va a lo que va porque hay un conocimiento, un compromiso, una formación política. Es decir, no hay que mover a la gente, no hay que pagarle, no hay que decirle 20.000 por la moto, 100.000 por el carro, 50.000 si el caballo es local o 100.000 si lo traen de otra parte. No, la gente va porque tiene una conformación, por eso las campañas valen poco, por eso la corrupción política existe, pero a otro nivel y de otras formas. Eso, la forma de movilizar la gente es por la formación, no por la emoción. Sí, bueno, entonces hace también, volviendo a la historia de los 500 años, cuando llegaron los españoles, con espejitos movían a nuestras comunidades indígenas, ¿no? Y hoy pues lo que queremos nosotros plantear en este programa de Diálogos La Cumbre Televisión es que tenemos que formarnos políticamente, porque es que cada 4 años hay una participación simplemente electoral, y a pesar de no tener, digamos, unas consideraciones de tipo político. Vamos a hacer una primera pausa y cuando regresemos desarrollaremos o iniciaremos el desarrollo de esta temática sobre la participación en política. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, decíamos en el primer segmento que queremos hablar de política. Hablar de política no es para el asombro, y es que tenemos que adentrarnos en algo que no es para personas, digamos, especializadas. La política tiene una historia, sociólogo Carlos Pinilla Castellano, sociólogo moniquireño, ¿no? Una historia, esa en la antigüedad, hace 2600 años, ya se hablaba de política, Carlos. Claro, hay una época que se llama como la época clásica de la humanidad. Va más o menos entre el año, los historiadores hablan del 499, yo digo del 500, antes de Cristo, hasta el 320, otros hablan del 323 antes de Cristo, y se llama la época clásica en la cultura griega, que es como la cultura que más desarrolla una nueva concepción de sociedad y que nos orienta a muchas cosas. El primero que aparece es un filósofo,
y desarrolla todas las discusiones de qué está bien o qué está mal, qué es la moral, qué son los valores, quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es mi destino, cuál es mi vida. Reflexionaba sobre todo eso. Es el papá de la filosofía, aún de la filosofía actual, que era el señor Sócrates. Es clásico Sócrates. Pero Sócrates tuvo discípulos. Y todos esos conceptos sobre la moral, sobre la administración, sobre la vida, lo aplica su discípulo amado, que es el señor Platón. Y Platón entonces ya se mete en el problema de la moral y la convivencia de los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿para qué conviven? ¿Cómo conviven? ¿Qué es la familia? ¿Qué transmite la familia? ¿Cómo forman los niños? ¿Qué es una tribu? ¿Y con qué valores se viven ahí? ¿Qué hacemos para convivir y no matarnos? Entonces Platón escribe una célebre obra que hoy sigue siendo de actualidad leerla, que es la República de Platón. Y Platón tuvo un discípulo todavía más importante para nuestras épocas, que es Aristóteles. Y Aristóteles aparece con otra cosa, con un concepto que sigue siendo válido hasta nuestros días y lo discutimos, que es el concepto democracia. Mire cuántos años hace. Hace 340, 350, 330 años antes de Cristo. O sea, si llevamos en la época cristiana 2018, es decir, hace 2500 años, como usted lo menciona, Juvenal, o un poquito menos. Y Aristóteles nos introduce en todo el concepto de la democracia. Y él aparece cuando esos no habían estados, ni habían límites. Entonces él inventan unas cosas que se llama la polis, es decir, la ciudad. Y eran las ciudades-estado. Y es una época realmente importante en la historia de la humanidad, porque son muchas las cosas que se inventan en esta época clásica. Por eso se habla de lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Lo tradicional, lo que ha generado parámetros en la vida de mucha gente. Hablamos de música clásica, de pintura clásica. La música clásica tiene mucho trabajo incluido. Beethoven, para construir una sinfonía o una ópera como Fidelius, trabajó mucho, recogió mucho trabajo de la humanidad. Entonces, por eso es lo clásico, lo que vale. En esta época clásica, por ejemplo, se inventan una cosa sencillita que se llama la medicina, y el Señor sigue siendo válido. Y en los consultorios de los médicos todavía tienen el juramento de Hipócrates, el señor de aquella época. Aparece la arquitectura, el ágora, el Partenón, es decir, las ciudades que hoy encontramos si vamos a Atenas o a muchos lugares del Mediterráneo, la arquitectura o la escultura, Fidias o Mirón, es decir, esculturas que hoy siguen teniendo plena validez y que están en los museos, en el Louvre o en el museo, en la National Gallery de Inglaterra o en Nueva York, en el mundo. Esas obras existen. La Victoria alada de Somatracia, o el Beso, la Venus de Milo, cantidad. Aparece allí la escultura, el teatro, Sófocles, Esquilo, Eurípides, Aristófanes con el teatro, el gran papá del teatro moderno sigue siendo el señor Aristófanes. Pero también, a pesar de todas esas cosas, se inventan la democracia y por ende la política. Luego, ¿desde cuándo eso? Estamos hablando y discutiendo de política, don Juvenal. Bueno, hace poco, realmente, ¿no? Y Aristóteles tiene una frase muy famosa, muy conocida, que dice que el hombre es por naturaleza un animal político. ¿Qué significa eso? Porque en lo que estamos aquí generando una discusión amplia para ustedes, señores y señoras de la audiencia, que participen, que queden allí con la espinita de debatir, de investigar. Mire todo este recorrido filosófico que se ha presentado. La filosofía es una filosofía de la vida, no es una filosofía de la academia simplemente, ¿no? Entonces, estamos mencionando, Aristóteles dice, el hombre es por naturaleza un animal político, Carlos. Sí, y ojalá eso tuviéramos claro y lo practicáramos hoy. Es decir, la política y la filosofía que desarrolla don Aristóteles
es implementar un sistema de gobierno no conocido hasta entonces, que las decisiones se toman por consenso, que las decisiones o la política es para el beneficio colectivo, general. Platón es el que habla que la política es consustancial, es decir, natural al hombre. ¿Por qué? Porque los hombres buscan cómo vivir, cómo estar mejor, y que eso implica ciertas formas de lucha, de contradicción con el otro, por apropiarse de la cosecha, o de la pesca, o de la tierra, o también administrar los excedentes. Eso es ejercer poder. Pero ya el que avanza mucho más es el señor Aristóteles, cuando dice que el hombre es un animal político y que se diferencia de los otros animales es porque ellos no discuten, no piensan, no razonan, no tienen formas de administrarse, de gobernarse. Entonces a eso se refiere. Entonces si cogemos a los dos, a Platón, que la política es consustancial al quehacer humano y que el hombre es un animal político, nosotros debemos tener claro y practicar diariamente la política, pero la política clara, la política en beneficio, en el bien común. Con ello se inventaron otra cosa, Juvenal, que se nos había pasado y no lo había mencionado. Cuando se inventan la democracia y la política, se inventan un concepto que nosotros hoy tratamos de reivindicar y de pelear a toda la gente, que es el concepto ciudadanía. Y que hoy ese concepto ciudadanía de Aristóteles ha avanzado mucho más, porque cuando el ciudadano era una persona muy especial, una persona o que sabía leer y escribir, o una persona que tenía cierta formación, o que tenía ciertos bienes de fortuna, cierto capital o cierto origen, o tenía cierto valor a la hora del combate, de la guerra. Hoy el ciudadano, eso no lo hemos peleado. Entonces decimos, ciudadano, ¿quién es? El que nace aquí. Entonces ya le damos una connotación territorial. El que tiene más de 18 años, le damos otro valor. Y luego las constituciones han ido agregándole cosas. Si miramos nomás las constituciones de Colombia, durante muchos años, ciudadano en Colombia era el que sabía leer y escribir, el que no era ciudadano. Y si miramos al siglo XVII, XVIII, no, los indígenas no tenían ciudadanía, o los negros que eran esclavos no eran ciudadanía. Entonces son conceptos que han ido apareciendo. Ese concepto de que la política es consustancial a los hombres, es decirnos, usted siempre tiene que tener claro y aprender y desarrollar y ejercer la política. Y el otro, cuando nos dice el hombre es un animal político, es que el ser políticos nos diferencia de los otros animales. Razonamos, nos organizamos, discutimos cómo es el bienestar de la gente. Hoy el concepto ciudadanía es diferente al concepto que nos dejó Aristóteles, pero es que lo hemos avanzado, no es que él estaba equivocado, es que eran otras épocas. Hoy el concepto lo hemos desarrollado mucho más. Bueno, y relacionando entonces la política y la democracia, ¿no? O sea, que con el ejercicio de la política se implementa y se desarrolla la democracia. Ahora, me he preguntado hace un tiempo para acá que esta democracia y estos estados que se rigen por tres poderes principalmente, poder ejecutivo, legislativo y judicial, desde esas épocas hasta la fecha. Pero Carlos, decía que Álvaro Restrepo, el director del Colegio del Cuerpo, introdujo un debate muy importante, ¿no?, acerca de la representación política para llegar a la presidencia de la República, ¿no? Es decir, que habría otros sistemas que permitieran una participación más colectiva y no como en lo individual. Uno se pregunta, ¿quién eligió a los 4 o 5 candidatos que hay en debate para estas elecciones? ¿Quién los eligió? Se autoeligieron casi cada uno de ellos. Entonces, esa relación entre política y democracia, ¿cómo la podemos, digamos, vivenciar y actualizarla, pues, para no quedarnos, pues claro, la mayoría de los países del mundo pues tienen este sistema, ¿no?, político que genera esa democracia? En la antigüedad había unos señores muy importantes que se llamaba el Consejo de Ancianos, y eso duró muchos años teniendo validez. Los ancianos, los sabios,
para llegar a hacer eso, pasaba tiempo. Acuérdese de un pasaje bíblico donde el niño Jesús se mete al consejo de ancianos a discutir con ellos, y ellos se maravillan del conocimiento de este niño. Era todavía, ya estábamos en la era cristiana, y ya existía el consejo de ancianos de las personas. ¿A quién se escogía? Pues al más sabio, al más formado, al con más criterio, al más justo, al más honrado. Entonces las ciudades tenían. ¿Y quiénes eran las personas? ¿Y quiénes eran las personas que elegían a esos sabios? Pues había el principio de los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los que vivan en la polis, los que viven en la ciudad. Los que viven por fuera son los esclavos, son los campesinos, son los artesanos. Y los hombres luchaban siempre por alcanzar un estatus, el estatus de ciudadanía. Ese estatus de ciudadanía a veces la lograban, a veces no. Pero así se escogían los ancianos. Durante muchos años en Colombia ha habido un fenómeno que en Europa llaman el dedazo, el dedo. Entonces siempre hay algún líder, un caudillo, una mano ungida por quién sabe qué santo, que es el que decide, escoge y pone. Algunos partidos han intentado inventarse las convenciones de los partidos, y entonces en convenciones se eligen los candidatos, pero cantidad de veces esos candidatos las convenciones ya están amañadas. Yo me acuerdo que una vez de la universidad, una universidad donde trabajaba, me llamaron y me dijeron: oiga, hay una convención y nos queda un puesto y queremos que usted vaya. Y yo dije: pero es que yo ir a una convención política. Me dijo: vaya, ¿usted cuándo ha ido? Yo le dije: bueno, yo voy. Y fui. Y ya de antemano me dijeron: pero el criterio es votar por fulanito para que quede en la directiva del partido. Y dije: bueno, el tipo no me parece tan mala persona, pero yo puedo votar por una plancha. Me dijeron: sí, ustedes ponen el primero y yo voto por los segundos. Y tomé otras decisiones que no eran como las mayoritarias de otros candidatos que me parecían, pero se enseñaron como las convenciones. Eso ya es una forma democrática, porque antes era el que dijera fulano de tal y ya no pasaba. Igual pasaba con las gobernaciones y con las alcaldías, el ungido. Ese ungido por el dedo de Dios, ese era. Entonces nos hemos inventado las convenciones, pero hoy los partidos más adelantados, es el caso aún de los Estados Unidos o en Europa, son la participación directa de los ciudadanos, y en todos los partidos tienen una cosa que se llaman las primarias, y los que quieren ser candidatos de ese partido pues van y presentan un programa, una propuesta, y conversan con su gente, y la gente vota. Hay dos formas de votar. Acuérdese, los partidos pueden ser partidos de masas o partidos de cuadros. Fundamentalmente los partidos modernos son partidos de cuadros. Es decir, uno puede contar que en el Partido Socialista Obrero Español debe ser un partido de unos 160.000 afiliados. Gente que cotiza, mensualmente paga su afiliación como a un club. Soy del partido y ahí me pagan y me avisan y yo voto y hay otros que es el simpatizante. Entonces, usualmente las decisiones las toman los militantes, los que están de acuerdo con la política. Y entonces, por ejemplo, Podemos Ortiz es un partido nuevo en esta España y tiene cerca de 200 y pico mil militantes. Ortiz escogieron el candidato para la gobernación, entre comillas, para la autonomía de Madrid, quedó Errejón, y de 40.000 afiliados votaron 32.000, fue una alta votación, y Errejón sacó el 95%. La gente un domingo se va de su casa, va a un colegio y vota, nadie le da bus, nadie le da, y votan. Hay formas democráticas nuevas que se están ensayando en el mundo. Eso es, precisamente para nuestra audiencia, lo que aspiramos con este programa es a dejar en el ambiente, allí en su imaginario, en la discusión, en la sana discusión, que la política es diferente de lo que también se denomina como politiquería,
que es necesario formarnos políticamente, que la política no es para unos especialistas. Se habla de que la política es una ciencia, de que la política es un arte. Y la invitación, fíjese que hemos encontrado aquí, que para elegir los representantes del pueblo hay una diversidad de formas, de maneras de hacerlo, ¿no? En una dinámica, porque dice que la política es dinámica. Y eso es lo que se aspira entonces a dejarles a ustedes en el ambiente para que se genere la discusión, puedan debatir en esta coyuntura electoral para que no se asista al momento electoral simplemente porque mi familia era de X, Y o tal color. Se necesita criterio, se necesita formación, se necesita conocimiento de los programas, de las propuestas, de las iniciativas para que un país que se llama democrático, pues se haga uso de él y luego que sean electos, nos consideremos bien representados. Vamos a hacer un segundo alto en Diálogo La Cumbre Televisión y ya continuamos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, en este desarrollo de una temática que puede generar debate. Y qué interesante que haya debate con argumentación. Con argumentación. Donde aceptemos las opiniones de los otros y que ellos nos reciban de igual manera las nuestras. Vamos a hacer un salto supremamente grande en la historia de la política para aterrizar aquí en Colombia con la historia de los partidos colombianos. Se entiende que en la época de Simón Bolívar, que era de talante conservador, a pesar de haber libertado 5 repúblicas, y Francisco de Paula Santander de carácter liberal. Eso como en el origen de los partidos tradicionales de Colombia, liberal conservador. Pero Carlos Pinilla Castellano nos va a hacer una breve exposición del tránsito en esa historia de los partidos políticos colombianos. Gracias, Juvenal. Sí, comencemos por una cosa, ¿qué es la política? La política es el ejercicio del poder. Y el que hace política, ¿qué es lo que busca? Pues el poder. Y entonces alguien podría preguntarse, ¿y para qué quiere el poder? Una vez un expresidente colombiano, que duró muy poco, tolimense él, que fue ministro de Justicia, él nos dijo, ¿y el poder para qué? Dijo Darío Echandía. Entonces, ¿el poder para qué? Pues el poder es para poder, para imponer una decisión, una voluntad, una opinión, un programa, una perspectiva, un punto de vista. El que hace política busca hacer eso, imponer su voluntad o imponer un programa. El problema hoy con los partidos es que normalmente esa ideología, la ideología que es el deber ser, lo que yo quiero que sea una situación, cantidad de veces no existe. Uno le podría preguntar a la gente que vota, bueno, ¿y cuál es la ideología liberal? ¿Y la conservadora? ¿Y cuál es la ideología del centro democrático? Yo no sé. La gente no tiene la formación. Entonces se supone que el que hace política busca el poder para imponer su decisión, su voluntad o una ideología, una perspectiva cualquiera. Nosotros en Colombia muy recientemente estamos tratando de luchar por imponer una visión, una voluntad, ya que lo menciona a Santander y Bolívar, eran 2 talantes diferentes, absolutamente diferentes. Algunas personas, no de manera acertada, señalan que Bolívar se inventa el partido conservador, Santander el liberal. No llegaron a tanto. Sus diferencias eran por el modelo de Estado que se construía a partir de la separación de la independencia de España. Lo más lejos que llegaron en discusiones era si construíamos un Estado central o un Estado federal, como estaba ocurriendo en la guerra norteamericana. Pero no se avanzó mucho, tiene que pasar algún tiempo. Bolívar se va, Santander queda,
y Santander tiene su concepción. Hay algunas anécdotas de contar otro día sobre, hay personas como Horacio Rodríguez Plata o como el que escribió la historia de las señoritas ocañeras, las Ibáñez, que nos dan como otra picaresca de cuál es el origen de los partidos políticos, pero son más anecdóticas y no las vamos a referir ahora. Pero sí, cuando empiezan los partidos, es en la primera mitad del siglo XIX, hay un sector social que está manejado, donde están como orientados, un grupo social, donde están los indígenas, están los esclavos, están los artesanos, están los campesinos sin tierra, están los viejos militares y algunos pequeños comerciantes. Es un sector social como que los identifican necesidades e intereses comunes, porque eso debe ser una cosa también que la gente debe aprender, que su militancia y sus cercanías con tal o cual partido, con tal o cual organización política o social, o con tal o cual candidato, debe acercarse a sus intereses sociales. Nada más terrible que ver a un muerto de hambre, a un pobre de solemnidad, defendiendo los intereses de una persona que no representa sus intereses, pero ocurre la mayoría de las veces. Y uno dice, bueno, ¿y este señor quién le lavó el cerebro para andar como tan militante, tan férreo defensor de una cosa que uno no entiende cómo represente sus intereses? Entonces, esos sectores sociales, los esclavos, los campesinos sin tierra, los artesanos, los pequeños comerciantes, los viejos militares retirados que no tenían pensión, sargentos o soldados, esos tienen unos intereses. Y hay otros que tienen otros intereses, que son los esclavistas, los dueños de los esclavos. El que iban a querer que liberaran los esclavos. ¿No es que él perdía su capital? Que estaba representado no en tierra, sino en esclavos, en personas, en mujeres, en niños que eran esclavos, o indios que les servían en sus tierras, y ellos no querían que los indígenas se independizaran. ¿Quiénes más representaban estos sectores? Los sacerdotes, la iglesia. ¿Quiénes más? Los militares de alta graduación y los grandes exportadores e importadores. Entonces, como esos sectores sociales se orientan, el uno bajo los principios de don Ospina, del señor Ospina, de don Mariano Ospina Rodríguez, y los otros se orientan bajo la tutela de un señor boyacense muy importante que se llamó don Ezequiel Rojas, que escribió como los primeros manifiestos, los primeros escritos, y don Ezequiel Rojas impulsó la candidatura para 1851, si no estoy mal. Para esas elecciones reunió a los artesanos. ¿Artesanos quiénes eran? Los que hacían ollitas en ráquira, cucharas de palo, enjalmas, alpargatas, tabacos a mano, pequeñas, es decir, las pequeñas costureras, no eran como grandes cosas, y les dijo, hombre, sus intereses están aquí, y los convenció, y esos empezaron a militar en el sector que apoyaban a José Hilario López, y lo combatieron. Era un señor antioqueño, un señor caucano, medio hermano de Mosquera, y él no está de acuerdo, pero entonces ellos luchan, dicen, mire, los esclavos deben liberarse, los indígenas deben tener derechos, las personas debemos tener por lo menos alguna igualdad, y los otros de don Pedronel decían, no señor, porque eso enemista la sociedad, genera problemas, la sociedad no hay que cambiarla, el indio es indio, el negro es negro, y el pobre es pobre porque así lo quiso Dios, entonces no. Entonces se van a las elecciones y ganan el sector que orienta Ezequiel Rojas. Y entonces ellos empiezan a llamarse como el sector de los libertarios, de los libertos, de los indios que se liberan, y de ahí aparece oficialmente el Partido Liberal. Por eso los liberales, doctrinarios, ideológicos que conocen, consideran a don Ezequiel Rojas el gran timonel que se inventó el Partido Liberal, y don Mariano Ospina Rodríguez el que se inventa el Partido Conservador que defiende los intereses. Luego duramos algún tiempo cambiando constituciones, gobiernos. Para 1858 se montan los Estados Unidos de Colombia, dijo que cada departamento, cada quien haga lo que pueda, y ganan los conservadores, pero para el 63 vuelven a ganar los liberales y imponen un régimen absolutamente radical. Y entonces lo primero que implementan es la separación del Estado y la Iglesia. Yo no, los liberales radicales, una cosa es la Iglesia y otra cosa es el Estado, dos cosas diferentes. La educación, dice, debe ser gratuita, obligatoria y laica.
no manejada por la iglesia. Los cementerios, que eran muy importantes, deben ser libres. Se entierra todo el mundo. El que crea o no crea se entierra en un cementerio y son cementerios libres. Hoy en Colombia en algunos municipios todavía quedan cementerios libres. Por ejemplo, en Montenegro, Quindío. Por ejemplo, en Circasia, que es el modelo de cementerio libre. Cuando yo voy por esa zona, voy y me tomo una fotico más en el cementerio de Circasia. Y en algunas zonas, en Ciénaga, Magdalena, hay zonas donde todavía persisten los cementerios libres, pero el mejor es el de Circasia. Y además impusieron como que cada estado tenía su propio gobierno, cada estado tenía su propia moneda, cada estado tenía su propio ejército. Y existía el estado de Antioquia. Era muy importante, el estado de Cauca, el estado de Cundinamarca, el estado de Bolívar, el estado de Santander, donde gobernaba don Aquileo Parra, que fue presidente, un señor aquí de Barichara. En fin, entonces, y le expropiaron a la iglesia una serie de bienes, pero para el 86 vuelven y ganan los conservadores. Ya Núñez se voltea, se vuelve, que había sido radical, liberal, se vuelve conservador, se alía con nosotros y ganan y imponen la constitución que nos dura cerca de 105 años, que es la constitución de 1886, una constitución eminentemente conservadora que arranca diciendo no, el Estado tendrá una religión oficial, que es la religión católica, y expiden la constitución en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y desarrollan. Y ahí vienen los partidos, dura una hegemonía conservadora entre 1886 y 1930. Hay algunos intentos de construir tercerías. Uno que intenta una tercería es Rafael Reyes, que era de origen conservador, pero era un hombre como muy avanzado. Él pensaba que había que construir fronteras, el desarrollo económico en todo el país, el caucho, la quina, el oro, cosas diferentes para exportar y aliarse con los exteriores y hacer carreteras. Entonces él nace en Santa Rosa y es un hombre importante, intenta hacer el nacionalismo, pero no le cuadra. Luego entre el 30 y el 45 hay otra hegemonía, pero ya es liberal, y aparece un señor liberal que representa intereses populares y trata de crear su propio partido, pero no cuaja, que es don Jorge Eliezer Gaitán, y en el 48 lo matan. Y luego viene una hegemonía conservadora entre el 46 y el 53, una época terrible para el país, muertes, violencia, marca mayor, una intervención grande de la iglesia en esta violencia, como Monseñor Builes, y ahí la hegemonía, y los conservadores se dividen, porque algunos querían que mano dura, mano fuerte, como ellos siempre plantean, el sector conservador, la defensa de la tradición, la defensa de la iglesia. Y había un sector que decía, hombre, sí, pero no tan violento. Y ese sector no tan violento se alía con liberales, la iglesia, y ponen a Rojas Pinilla. Y entonces resultamos matándonos, nos habíamos matado por ser liberales y conservadores. Y los conservadores se fueron a vivir a Valencia, en un pueblo cerquita a Alicante que se llama Benidorm, y es una ciudad turística gigantesca. Y los liberales se fueron a una zona mucho más autónoma, más libre, que hoy es una ciudad muy libre en el mundo, y sobre todo en la sociedad catalana, que se llama Sitges. En Sitges es una población eminentemente libre, donde vive una comunidad gay muy grande y nadie le importa a cada quien lo que sea. Por eso, entonces allá vivían los liberales y quedaban cerca. Cogían el tren, se encontraban y resolvieron que para qué nos matamos por el control del Estado, para qué nos matamos por el gobierno, para qué nos matamos por un portero, por un trapo rojo o azul. Y entonces se inventan entre ambos, dijo, mira, hagamos una cosa, y nos dijeron pasito, en lugar de matarnos por el Estado, repartámonoslo. Y se lo repartieron. Y se inventaron una cosa que se llamaba el Frente Nacional. Y entonces primero 4 años para liberal y 4 años para conservador. Mitad los porteros suyos y la mitad mía. La mitad los choferes suyos y la mitad mía. La mitad los abogados, la mitad las secretarias, y se repartieron el gobierno. Y resolvieron excluir a los demás sectores sociales que ya existían, y eso dio origen a otros conflictos. Entre esos conflictos aparece el movimiento de las FARC, el movimiento de las tierras, Juan de la Cruz Varela, don Tiro Fijo, y aparecen otros conflictos, ya no entre liberales conservadores, sino sobre otros sectores sociales que habían sido excluidos de esos partidos tradicionales del ejercicio del poder. Bueno, no, esa breve historia, ¿no es cierto?, de la política en Colombia. Breve historia, ¿no?,
que queda ahí pues para coger libros, ir ahora que se habla mucho del internet, ¿no? Para consultar e investigar, ¿no? Entonces, en esos tránsitos tan grandes, casi de un siglo, 1886, viene la Constitución de 1991, que se dio por un pacto y un acuerdo con el M-19, ¿no es cierto?, para darle la posibilidad a otros sectores, a otros pronunciamientos, a otros, digamos, movimientos que tuviesen expresión. Pero como lo señala Carlos, digamos, el Frente Nacional, entonces ese contubernio que hubo allí en España, ¿no es cierto?, para hacer esa repartija acá, hasta de voluntades y de territorios y de gentes, pues por acá, por Boyacá también hubo, se llamó repúblicas independientes liberales, entonces todos los alcaldes eran liberales, luego repúblicas independientes conservadoras, todos los alcaldes conservadores, y viene una Asamblea Nacional Constituyente por allá en 1952, donde convocan al general Gustavo Rojas Pinilla, que entre otras cosas tenía familiares aquí en Monijirá. Él estaba en el extranjero, tenía algún pensamiento y le dan ese encargo, ¿no? Coja, y él dice también por qué se matan los liberales y los conservadores. Y en uno de los libros que tanto se leen por allí, que se dicen Guerrilleros, buenos días, nos cuentan de una guerrilla liberal que los padres de Drigelio Olarte, que eran beleños, pero se fueron para Musú, para Copper, montan una guerrilla liberal pues para enfrentarse principalmente al sector conservador de la policía y que tenían esos mandos, ¿no?, que decían el otro sector, ¿no?, hasta llegar precisamente a ser convencidos por Gustavo Rojas Pinilla de que entregaran las armas, y entonces los saludan como guerrilleros, buenos días. Entonces, inicialmente, Gustavo Rojas Pinilla no es que se asume como dictador de entrada, y luego de que ya no le sirve, pues sale, ¿no es cierto?, tiene su periodo, organiza la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, ¿no?, y llegamos entonces a lo que decíamos, a la Constitución del 91. Eso da la posibilidad de nuevos partidos y movimientos. Mire, Carlos, lo que tenemos al día de hoy. Los partidos tradicionales, conservador liberal, el partido de la U, el Centro Democrático, Opción Ciudadana, Cambio Radical, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde, el MIRA, la Alianza Social Independiente ASI, Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, el Movimiento Alternativo Indígena Social, MAIZ, la Unión Patriótica, la Fuerza Alternativa, la Fuerza Revolucionaria del Común, FAR, hoy, Colombia Justa y Libre, Colombia Humana, ¿no es cierto?, que es un movimiento, no es un partido, porque la Constitución del 91 dio la posibilidad que para constituir partidos se podían recoger 50.000 firmas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué significa esto, Carlos, de tener esa cantidad de partidos? ¿Es bueno para una democracia? Porque a veces la gente dice, no, pero tantos partidos, ¿por qué no hay unos pocos? Y cuando hay pocos dicen, esos son los que mandan, los que dirigen, y entonces no tenemos opciones. A ver, uno de los avances grandes de la Constitución del 91, la Constitución del 91 fue un hecho muy especial, muy significativo en la historia de Colombia. Una guerra con el narcotráfico, teníamos conflicto con diferentes organizaciones guerrilleras, en fin, y la sociedad resuelve hacer como un alto y construir unas nuevas reglas de juego. ¿Qué es una constitución? Es un pacto, unas reglas de juego entre diferentes sectores donde se consagran derechos y deberes, obligaciones, función del Estado, cómo se organiza el Estado, en qué sectores, en fin. La Constitución del 91 desarrolla un elemento que está en su primer artículo. Colombia está constituida en forma de república unitaria, democrática, participativa, con autonomía en sus entidades territoriales, fundada en el trabajo, la solidaridad, bla, bla, bla. Ese elemento participativo se traduce en la vida política y nos dicen participe, monte organizaciones de nivel local, de nivel departamental, de nivel regional o partidos a nivel nacional. Y desarrollamos normas sobre estatutos de partidos, fundemos partidos. Entonces hay partidos, lo que pasa es que en Colombia, como diría un amigo, no hay partidos, lo que hay es partidas, partidas. Entonces, bajo esa perspectiva, un partido implica una ideología, una militancia,
una cotización de los militantes, un programa que se defienda. Pero aquí son como agencias electorales que aparecen en época electoral y dan avales y cobran por los avales y buscan sobrevivir. Entonces, la Constitución del 91 y después nos ha quedado como ese dolor. Miren, en Colombia una de las cosas que necesitamos modernizar es la vida política. Primero, educando a los ciudadanos, educándolos, formándolos, pero eso a mucha gente no le interesa. Desde una época quitaron la cívica, luego quitaron la historia del bachillerato y luego en las universidades se considera como un accesorio al que no hay que gastarle tiempo y los libros de historia no se publican mucho, no interesa como a la sociedad. Nosotros necesitamos saber de dónde venimos, por dónde vamos. Entonces los partidos en Colombia debían ser eso. Y la Constitución permite en aras de la participación que tengamos partidos, pero realmente partidos modernos en el sentido de la palabra, es difícil que existan aquí. Un partido moderno tiene una directiva. Un partido moderno lo primero que establece es, ¿este es un partido de masas o de cuadros? Si es de masas, todo el mundo puede meterse. Y hay nomás unos que dirigen y punto. Si es un partido de cuadros, implica tener una junta directiva, un programa, una organización social a nivel nacional, regional y municipal. Esos partidos, además de cuadros, deben tener como un deber ser, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que buscan. Y es legítimo que se busque. Diga, mire, yo soy el partido de los terratenientes, yo defiendo la propiedad de la tierra y yo defiendo que aquí no se le toque la tierra y que la gente debe acumular toda la tierra que quiera. ¿Eso es legítimo? Claro que sí, que lo piensen. Otra cosa que socialmente sea justo, pero es legítimo que lo defiendan. Otros defiendan la educación absolutamente religiosa y que sea manejada por curas, y que no se enseñe ninguna cosa sobre la vida fundamental de las personas como eso es sexualidad, porque eso es pecado, y es que todos los niños se vuelven gay si vuelven a aprender tal o cual concepto. Eso es legítimo, que la gente quiera hacer eso, y la gente puede discutirlo. Es válido que lo hagan, y que alrededor de eso se monten partidos, pero en Colombia realmente los partidos en sentido moderno no hay, no encuentro, no aparecen. Y los partidos además deben tener claros los objetivos. ¿Qué buscan? Un partido se puede construir con fines, un partido político, con fines altruistas o con fines egoístas. Usualmente en el mundo se busca que los partidos sean con fines altruistas, con fines de servicio. Entonces por eso nadie aparece como el partido de los terratenientes. Todos juran que es por el bien del pueblo. Como decían por allá, un dicho medio popular y medio vulgar, ¿no? Déjese que es para bien suyo. Sí, eso es para bien suyo. Eso todo. No. Es legítimo. Pero un partido debe decir cuáles son sus objetivos. Entonces todos colocan, son con fines egoístas, con fines de beneficio personal. Yo pienso que la mayoría que hay en Colombia es eso, pero todos se disfrazan con el otro principio, que son partidos altruistas, de servicio a la sociedad. Es que yo voy a salvarlo, aunque usted se vuelva usted se va a volver una sociedad como Canadá, y yo no quiero que sea como Canadá, yo quiero que usted sea como Colombia, que va a ir al mundial, y en cambio Canadá no va a ir al mundial, ¿sí? Yo puedo venderle eso a la gente, y la gente verá si me cree. Pero debe tener absolutamente claro cuáles son sus fines. Realmente, a mi criterio, no es malo el que haya partidos. Lo que pasa es que para mucha gente esos partidos son agencias electorales, son agencias económicas. Y en esta época le dice, mire, yo me alío con usted. Usted me toma una foto, yo aparezco que estoy fortaleciendo su movimiento, ¿y qué me da? Eso no es gratis. Bueno, en este casi curso intensivo de formación política, ¿no? Los partidos deben existir como parte de la democracia, y los ciudadanos deben vincularse. No dejar a unos señores que se llaman los políticos, ¿no es cierto?, los que tienen la vocería, y los ciudadanos simplemente cada 4 años, en el caso colombiano, van a depositar el voto por estos representantes. Vamos a hacer un tercer alto y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión.
Muy bien, continuamos en Diálogos La Cumbre, ya en el último segmento de este programa sobre historia, sobre política, ¿no? Sobre ciudadanía. Hay tantos temas que quisiéramos abordar, pero no es posible en un programa de estos tan cortos en el tiempo de televisión. Los partidos ya hace históricamente también que se han venido agrupando como en tres ambientes. Uno, el de grupos de izquierda, grupos de derecha y los del centro. Pero Carlos, hay una situación que estuve documentándome últimamente, que en Italia apareció un grupo que se llama 5 Estrellas y que barrió precisamente en unas elecciones pues, para el Parlamento italiano, que se autodenominó, es decir, se clasificó o se desclasificó de esas agrupaciones, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Digo, no estamos con ninguna de esos movimientos. Eso ya fue una sorpresa mayor. Digo, bueno, y ahora entonces, ¿cómo vamos, no es cierto? Ese desarrollo, digamos, histórico que se da en la mayoría de los países del mundo, ¿no? A pesar de que algunos candidatos acá, algunos políticos en Colombia dicen que ya el debate no está entre la izquierda y la derecha, que eso no existe. Pero aquí podemos dar crédito de que los movimientos están agrupados, que no se quieran autodenominar en ello, pero hay izquierda, centro, derecha y algunos se consideran como apolíticos o neutrales. La humanidad, después de los griegos que hablamos hace un ratico, aparece el Imperio Romano y dura también otro tiempo muy largo, y después aparecen las monarquías. Y las monarquías ya no son monarquías de pueblos, sino monarquías de regiones, e intentan dominar y imponer su poder en más zonas, y se inventan una nobleza y unos curas, y entonces manejan regiones. La primera zona donde la nobleza acepta hacer cambios es en Inglaterra. Por eso se dice que la nobleza inglesa se aburguesa. No hay necesidad de matarla, ni decapitarla, cosa que sí ocurrió en Francia. Entonces, ¿qué hacen? Pues allá construyen los primeros parlamentos, cogen a los griegos, los desarrollos, y allí es donde los hombres que están más por el cambio, por la preocupación de lo social, por el progreso entendido como que haya movimiento social y nuevas cosas, se sentaron en un lado de la Cámara, y ese lado era la izquierda. Y los que defendían como lo tradicional, como la dominación por la fuerza, el desarrollo de menos democracia, se sentaron a la derecha. Y ahí vino la discriminación entre izquierda y derecha. No era un problema de ubicación, aunque tenían problemas ideológicos que eran absolutamente diferentes. Eso después de la Revolución Francesa lo retoman los franceses. Los girordinos, los que están de la Revolución, se sientan a la izquierda, y los que defendían como el orden establecido, el statu quo, se sientan a la derecha, y entonces empiezan a aparecer como los que son de izquierda y los que son de derecha. Eso también llegó a Colombia. Se supone de siempre que la derecha pues defiende un principio que es la autoridad. Hay que imponer la autoridad. ¿Cómo? A garrote, como sea, pero lo fundamental es la autoridad. Y el orden. El orden, la seguridad, la identidad de lo nacional. En fin, defienden el statu quo, la tradición, la religión para todos, un orden que todos somos como unificados, como somos la misma cosa, y no nos parece bien que de pronto aparezcan en un rebaño de ovejas blancas, aparezca una oveja negra. Ese es proscrito. Y al contrario, la izquierda es el progreso, la igualdad, la solidaridad, es la insubordinación, el reformismo, cambiar cosas, como que ensayemos a ver qué pasa y reconocer que todos somos iguales. El otro dijo, no señor, Dios dijo tal cosa y son hombres y mujeres. Los otros dicen, hombre, mire, es que hay nuevas tendencias y hay gente que biológicamente nace de otra forma. Ni pues chiras, eso no puede ser, es así, no sé qué. Entonces,
Y hay sociedades donde ha aparecido un grado de polarización terrible. Y entonces alguna gente dice, mire, yo no me quiero casar ni con este que es radical porque nada cambie, ni con este que es radical para cambiar todo. Yo mejor me quedo en la mitad, que las cosas vayan despacito, que sea como suave, y a esos lo llaman los del centro, como Lampedusa. Algunos dicen que todo cambie para que todo siga igual. Entonces, a eso llaman la derecha, la izquierda y el centro. Entonces, desde siempre, los que están como por el progreso, por los cambios, por los derechos de las mujeres, por la separación del Estado y la Iglesia, como que más gente acceda a la tierra, como que la elección popular sea realmente popular, pues los llaman de izquierda. Aunque a veces, como decía doña Berta Hernández de Ospina Pérez, es que también por la izquierda se llega a la derecha. Y sí, hoy estamos viendo cómo mucha gente que militó, compañeros que uno conoció en la izquierda, hoy están en la extrema derecha. Y hay gente que nacieron, que se criaron en la derecha, que tienen otra concepción y están por los acuerdos de paz, por ir a conversar. Y uno podría señalar nombres propios de ejemplos de personas que cambian, que tienen otro principio de identidad. Entonces, a eso se refiere como el centro, la izquierda y la derecha. Y entonces, pero realmente sí hoy podíamos encontrar diferencias, existen, y en todo el mundo ha tendido a sentarse bloques. Y el mundo, cuando aparece, por ejemplo, el movimiento del señor Grillo, que era un payaso, el señor Grillo, un señor que echaba chistes verdes en la televisión italiana, monta frente al desconcierto, al desagrado de la gente, porque nada cambia. Estos son la misma corruptela, la misma cosa y nada está cambiando. Entonces los abstencionistas, la gente cansada, un día resuelve votar por Pepito Grillo, así se llamaba el señor, y lo eligen. Y él le dice, bueno, ¿y cómo hace llamarse su partido? Dice, las 5 estrellas, ¿sí? Y entonces aparece. Hoy las 5 estrellas no ganó, pero alcanzó otro, con otro señor de extrema derecha que volvió a aparecer, que ese es el señor Berlusconi, y hace 3 días acordaron que entre los dos van a montar gobierno. Entonces resultaron diciendo, no, que el gobierno es para mí, no, que para mí. Entonces ahí no se han puesto de acuerdo. Hoy en las noticias de mediodía diciendo que bueno, que iban a ceder los dos a ver cómo no había nuevas elecciones. Pero es la extrema derecha ligada con un movimiento popular de gente que a veces aparece gente inconforme y dice, pero estos tradicionales, los políticos no me resuelven nada, y aparece otra conducta que es la conducta del escepticismo. Y también el abstencionismo. No, simplemente ya para rematar este programa, pues en las pasadas elecciones para los parlamentarios, para el Parlamento colombiano, el censo electoral estaba en 32 millones, ¿no es cierto?, de los cuales votó un 48%, unos 17 millones. Entonces, ¿por qué se da ese fenómeno de la abstención tan alta en Colombia? Falta educación política, falta claridad, los partidos también se han burocratizado, no tienen el altruismo que hemos venido mencionando, sino que se han convertido como en empresas de tipo, empresas electorales, ¿no? Y la gente también cree, ¿no? Es que los votantes van muy alegres a las elecciones, ¿no es cierto?, creyendo que les van a dar puestos y luego se desilusionan totalmente. Los partidos políticos no son empresas, no deben ser empresas, deben es prestar un servicio a la ciudadanía para el bien común. Abstención, poca participación, como para ir rematando ya con este programa Diálogo La Cumbre Televisión. Una de las causas de la abstención es definitivamente la ignorancia. La gente no vota porque no sabe en qué lo beneficia. La gente se ha vuelto muy utilitaria. Si voto, ¿qué saco? Entonces le dicen, si vota, lo llevo gratis en el carro. Y le encimo un almuerzo, le doy tamal, le ubico al hijo y le pavimento la carretera. Entonces la gente dice, bueno, si me dan eso, me dan tamal, me llevan, me traen, me pavimentan la carretera, listo. Y si no le cumplen, entonces la gente aparece escéptica. Me prometieron, no me dieron el empleo al hijo. Entonces la gente empieza a ser escéptica. Yo no vuelvo a votar. ¿Eso qué implica? Que una falta de educación por la gente. La gente tiene que aprender que uno vota porque es ciudadano, porque es su derecho, porque quiere vivir mejor y no porque le den algo. Porque es que, como dicen, no sé cuál es el dicho popular que dice, ganancia de hoy, hambre de mañana. Es decir, hoy me dan, pero después, ¿qué va a pasar?
Entonces la gente debe aprender, hay que educarse. Y también que la gente, como no esté educada, entonces oye cualquier canto de sirena. Le prometen, como decía una canción por allá de Garzón y Collazos, puentes donde no hay ríos, ¿sí? Y la gente lo cree y le ofrecen y saben que no es cierto. Yo discutí aquí con un señor tomando tinto un día, es que el señor me prometió que me pavimenta de aquí a Uvasa. Yo le digo, ¿usted sabe cuánto vale pavimentar de aquí a Uvasa? ¿Cuántas veces el presupuesto del municipio? Las alcantarillas, hacerle una carretera como usted me la está planteando. No, que el tipo me prometió. Yo le digo, hermano, si le dice que le echa recebo, si me dice que le pavimenta medio kilómetro, hasta de pronto. Pero es que todas esas cosas usted tiene que aprender que muchas veces, por usted sacarle el voto, le ofrecen el oro y el moro. Entonces la gente se ha vuelto muy escéptica, no participa, o participa contestatariamente, dice, ese no me dio, entonces ahora voy a votar por el contrario. Aquí muchas veces la gente ha aprendido no a votar a favor de una persona, a favor de un programa, sino en contra de una persona o en contra de un sector que no le dio. Entonces por eso usted le dice, pero ¿usted qué hace ahí en ese movimiento si la vez pasada usted era el más amigo de ellos? No, es que me incumplieron, es que no me dieron, es que no me eligieron puesto, yo fui, ni siquiera me recibieron, entonces ese es un fenómeno propio de nuestro sistema político, la abstención, porque la gente, realmente volvemos al cuento inicial, la gente le falta formación política. Si la gente tuviera formación política, votaba porque ese es su derecho, pero también es su obligación como ciudadano, y votaría ejerciendo su poder, no esperando quién le da o quién no le da, porque es que nos hemos acostumbrado también a vender el voto, a venderlo miserablemente, y a venderlo por cualquier tamal, por cualquier tontería, y después duramos llorando, miércoles, y dice, bueno, pues si usted fue lo que eligió, usted fue lo que votó, entonces ¿cómo usted no es consecuente en lo que ha hecho? Es decir, volvemos al principio, nos falta educación política. Bueno, con el agradecimiento a Carlos Pinilla Castellanos por esta intervención en el propósito inicial del programa, en dejar unos elementos, simplemente unos elementos de formación política. Porque la política no es para los políticos, esos señores que llaman políticos, sino que debe incumbir a todos los ciudadanos. Agradecerle nuevamente a Carlos por esta participación. Miraremos otro programa para continuar en estos diálogos, Carlos. Con mucho gusto, ¿no? Pues, conversar siempre hay que conversar y eso nos sobra. Y la idea no es aparecer doctor ni nada, sino que como picar a la gente, como el aguijón. Mire, es importante leer, es importante aprender a oír, aprender a cernir, tamizar lo que le dice. Uno no puede tragar entero, porque cuando traga entero se atora. No tiene que aprender a masticar la vida, lo que le ofrecen, tiene que aprender a sopesar eso. Y me parece muy, muy bien que este tipo de programas se desarrolle, no en Moniquirá, sino ojalá en toda la sociedad, porque definitivamente nos hace falta. Juvenal, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, a la audiencia de Diálogos La Cumbre Televisión, ¿no? Que en esta coyuntura, cuando aparece este programa, todavía hay tiempo de la reflexión, para que voten a conciencia, a partir de los programas, no a partir de simpatías o de tradiciones, ¿no? Y que esperamos pues se mantenga, ¿no? Y se mejore la democracia en Colombia. Es un gran propósito. Con las cámaras de José Agudelo, la compañía de Holman Suárez, la edición de José Agudelo y la dirección de Juvenal Nieves Herrera. Muchas gracias por estar en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.